Parte 2. Recaída. Quizá no deberíamos llamar a la recaída reciclaje, tal vez deberíamos llamarla ciclos de crecimiento, o quizás simplemente deberíamos llamarla crecimiento. Capítulo 5. Reciclaje. El proceso de recaída. Háblame acerca de la realidad de la recuperación, le dije. Oh, ¿eso? Me respondió ella. ¿Quieres decir de 2 pasos adelante y 1 paso para atrás? Anónimo. Lo hice otra vez, me confió Jen, y lo hice 10 años después de haber iniciado mi recuperación de la codependencia, y continuó contándonos. Steve y yo estábamos divorciados. No me ha dado la pensión para los niños desde hace 6 meses porque está bebiendo y no está trabajando, y yo le di $250 del dinero que me ha costado tanto trabajo ganar, probablemente para que se siga emborrachando. Estoy furiosa, no puedo creer que le permita que me haga eso. Ahora sé cómo conducirme. Yo no quería hacerlo, le permití que me riñera y que me hiciera sentir culpable para poder sacarme el dinero. Jen aspiró profundamente y prosiguió. Después lo llevé a su departamento y le exigí que me regresara el dinero, pero por una tonta, gritando y dando vueltas. Me siento enojada, deprimida y avergonzada. A veces pienso que no sé nada acerca de la recuperación. Llamé a mi consejera y le hice un berrinche. Todas esas reuniones, toda la terapia, todo mi trabajo, ¿no significa nada? Yo seguí sobreprotegiendo a los demás, seguía permitiendo que la gente me usara y seguía dando vueltas actuando como si estuviera loca. Le pregunté a Jen qué le había dicho su consejera. Me dijo que al menos ahora me preguntaba por qué estaba permitiendo que la gente me usara, en vez de preguntarme por qué me estaban haciendo esto a mí, dijo Jen, y me dijo que al menos yo podía reconocer cuando actuaba con locura. Al paso de los años, he visto a la gente usar distintos diagramas para representar el proceso de recuperación o de crecimiento. He visto la recuperación representada por una línea de zig-zag que va hacia arriba y hacia adelante, donde cada ángulo forma un pico más alto que el anterior. He visto dibujar el proceso de recuperación como una línea en espiral que se mueve hacia adentro en círculos cada vez más pequeños hasta que se alcanza un núcleo interno de estabilidad. Un núcleo interno que es lo suficientemente grande para permitir un crecimiento continuo. He visto la recuperación representada en un diagrama de una línea que tiene un movimiento hacia arriba y hacia adelante, y que en su camino describe círculos giratorios que son cíclicos pero que siempre llevan un movimiento ascendente. Un diagrama que nunca he visto dibujar para representar el proceso de recuperación es el de una línea recta que vaya hacia adelante y hacia arriba. La recuperación no es así. La recuperación es un proceso. Dentro de ese proceso existe otro que se llama recaída, regresión, dar reversa, resbalones, como quiera que le llamemos. Cualquier diagrama que utilicemos para representar el crecimiento interior necesita contener esas recaídas. A pesar de nuestro gran esfuerzo por seguir en la ruta, a veces nos encontramos revirtiéndonos a las viejas maneras de pensar, de sentir y de comportarnos, aunque ahora sabemos cómo conducirnos. La recaída puede venir sobre nosotros sordamente, puede prolongarse y puede volverse tan confusa como nuestra codependencia original, o puede ser breve. En ocasiones estamos reaccionando a la locura de otra persona, otras veces estamos reaccionando a nosotros mismos. A veces estamos reaccionando a los años de entrenamiento que hemos tenido de cómo ser codependientes. En otras ocasiones, sencillamente estamos reaccionando. Por muchas razones, podemos descubrir que estamos usando conductas de adaptación que ya considerábamos superadas. Empezamos a descuidarnos, a cuidar de los demás, a sentirnos víctimas, a congelar nuestros sentimientos, a reaccionar en exceso, a tratar de controlar, a sentirnos dependientes y necesitados, culpables, obligados, deprimidos, privados, no merecedores y atrapados. Las locuras codependientes regresan y nos sentimos avergonzados hasta el cuello. No hay necesidad de que debamos sentir vergüenza. Les he preguntado a miles de personas en recuperación. Ninguna pretendió haber tenido una recuperación perfecta. Pensé que había algo terrible malo en mí, recuerda Charlene y continúa. Me la pasaba amenazando con dejar a mi novio, pero no lo dejaba.
Me sentía desconectada de la gente, completamente sola en el mundo. Me puse irritable, me deprimí y no podía dormir. Pensé que me estaba muriendo. Fui al doctor, me dijo que estaba bien, pero no me sentía bien. Esto siguió así durante meses antes de que me diera cuenta de que se trataba de mi codependencia. Verdaderamente me asusté. Me costó algún trabajo, pero ahora voy de nuevo por un buen camino. Jack cuenta su historia. El pasado fin de semana me llamó la esposa de mi amigo. Yo me estoy recuperando de la adicción química y de la codependencia. Mi amigo sigue bebiendo y su esposa sigue pensando en ir a Al-Anon. Ella había planeado salir de la ciudad el fin de semana y me pidió que me quedara con su esposo mientras ella estuviera fuera. Me dijo que él realmente quería permanecer sobrio ese fin de semana y que él quería ir conmigo de pesca. Estuve de acuerdo. Al llegar me di cuenta de que su esposo no tenía la intención de ir a pescar. Lo que quería era beber. Ella me comprometió para que yo fuera la nana de él durante el fin de semana. Me sentí embaucado y atrapado. Fue uno de los más desdichados fines de semana que he tenido en mis 2 años de recuperación, y no pude abrir la boca y salirme de ahí. Me di un enorme resbalón, un resbalón de codependencia. Marilyn cuenta esta historia. Tenía apenas 5 años en recuperación cuando me fui a vivir con Bob, un alcohólico en recuperación. Un año después me encontré viviendo al lado de un alcohólico que no bebía pero que había dejado de acudir a sus reuniones en recuperación. Otra vez empecé a sentir que estaba loca. Me sentía culpable, insegura, necesitada y resentida. Sucedió en forma gradual. Sencillamente me derrapé hasta ahí. Dejé de fijar límites, dejé de pedir lo que necesitaba y quería. No podía averiguar qué era lo que estaba mal. Entonces, un día, cuando consideraba necesario romper con la relación, me sorprendí a mí misma pensando, no puedo hacer eso, no puedo vivir sin él. Ese sentimiento me sacudió y me hizo tomar conciencia y entrar en acción. Yo sabía cómo conducirme mejor. Las recaídas nos ocurren a muchos de nosotros. Pasan por las recaídas personas que han estado recuperándose durante 10 meses o durante 10 años. No nos suceden porque seamos deficientes o nos dejamos de languidecer. Las recaídas se dan porque son una parte normal del proceso de recuperación. De hecho, son tan normales que no las voy a llamar recaídas, las voy a llamar reciclajes. Recaída, de acuerdo con el New World Dictionary, significa resbalar o volver a caer en un estado anterior luego de haber experimentado una mejoría o una aparente mejoría. Reciclar significa recuperarse o pasar de nuevo por un ciclo o por parte de un ciclo para verificación o tratamiento. Recaer suena como a regresar todo el camino andado hasta volver al lugar donde nos habíamos comenzado. Al cuadro número 1 del tablero, explica un amigo, Scott Eggleston, quien también es terapeuta, no nos regresamos hasta atrás. Cuando terminamos un proceso de reciclaje, nos movemos hacia un sitio de mayor progreso en nuestro camino de recuperación. El reciclaje es más que una parte normal de la recuperación. En ocasiones es una parte necesaria. Por ejemplo, al principio de este capítulo, Jen habló acerca de cómo le permitió a su ex marido que se portara bravucón para sacarle dinero. Su historia tiene un epílogo. Alrededor de 4 meses después del incidente, Jen estaba tomando café con su consejera y ella le preguntó a Jen si había aprendido algo de ese incidente. Jen respondió: desde entonces he aprendido algo de él, algo valioso. Ese incidente fue parte de una importante lección mayor que yo estaba aprendiendo. Por fin estaba bastándome a mí misma económicamente y estaba empezando a dejar atrás de mí a todas las personas enfermas dentro de mi vida. Me le estaba enfrentando al bravucón y me estaba deshaciendo del sentimiento de culpa que tenía acerca de curarme. La lección que estaba aprendiendo implicaba la idea de que yo podía sentir compasión por la gente sin por ello caer en la codependencia. Todos nuestros incidentes de reciclaje pueden tener epílogos favorables. Podemos sacar provecho de ellos cuando nos ocurren. El reciclaje es una oportunidad de hacer nuestro trabajo de recuperación. Es una forma de descubrir en qué necesitamos trabajar e ir sobre ello. Es una manera de averiguar lo que todavía no hemos aprendido, para que podamos empezar a aprenderlo.
Es una forma que tenemos para afianzar lo que ya hemos aprendido, de modo que podamos seguir sabiéndolo. Reciclar implica aprender nuestras lecciones para que podamos seguir adelante en nuestro viaje. Actividad. ¿Qué trayectoria describiría el diagrama de tu recuperación? Segundo, a medida que avances en la lectura de este libro, quizás quieras empezar a reunir una lista de afirmaciones. Algunas sugerencias de afirmaciones para el reciclaje serían: es buena la historia de mi recuperación, todas mis experiencias son necesarias y valiosas. Estoy aprendiendo lo que necesito saber, aprenderé lo que necesite saber cuando sea el tiempo para ello. Estoy justo donde necesito estar. Capítulo 6. Situaciones comunes de reciclaje. Gracias por escribir, otra vez codependiente. Uy, un resbalón freudiano. Quiero decir, ya no seas codependiente. Esta es una cita de una carta anónima que recibí de una mujer de New South Wales, Australia. La sociedad está llena de invitaciones para ser codependiente, dijo una vez Ann Wilson. Y si no nos invitan, nos invitamos a nosotros mismos. En este capítulo exploraremos alguna de esas situaciones. Reciclaje en el trabajo. Podemos experimentar un reciclaje en el trabajo por muchas razones. Algunas veces arrastramos nuestras conductas. Si aún estamos tratando de controlar a la gente en casa, podremos hacer lo mismo en el trabajo. Si no fijamos límites en casa, podemos no estar haciendo tampoco en el trabajo. En ocasiones ya hemos adquirido gran destreza para cuidar de nosotros mismos en casa y en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales, pero no hemos aprendido cómo cuidar de nosotros mismos en el trabajo y en las relaciones profesionales. Otras veces, los problemas que surgen en el trabajo pueden ser indicativos de un problema mayor al cual necesitamos dedicarnos. No me he sentido contento en mi trabajo, confiesa Alice, quien se ha estado recuperando de la codependencia durante muchos años. Me he estado quejando y lamentando acerca de ello, de modo que decidí acudir a un consejero, y durante las sesiones me impactó una percepción nueva. No me gusta mi empleo, lo tomé porque reunía los estándares de mis padres. Me he quedado ahí porque ellos no estarían de acuerdo en que lo dejara. Puedo oírlos decir: ¿con todas esas prestaciones? ¿Con toda esa antigüedad? ¿Te vas a ir y vas a dejar eso? Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. En ocasiones nos encontramos trabajando con un alcohólico o con alguna persona con problemas. Una persona adicta puede causar un caos tan grande en el trabajo como el que provoca en la casa. Cuando un prestigiado hospital le ofreció un empleo a Marilis, ella estaba encantada. Había estudiado enfermería ya en su edad madura. Hace 8 años ella empezó a recuperarse de la codependencia y desarrollarse dentro de su carrera era una gran parte de esa recuperación. Pero 2 años y medio después de que empezó a trabajar en el hospital, Marilis se sentía nuevamente enloquecer. Finalmente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me habían promovido a la categoría de supervisora. Mi supervisor era un alcohólico activo. Las enfermeras que estaban bajo mi supervisión estaban reaccionando a mi alcohólico superior y a la locura del sistema. Yo reaccionaba a todo el mundo, a mi supervisor y a las enfermeras a quienes yo a mi vez supervisaba. Estaba en un familiar papel de pacificadora y de cuidadora, sintiéndome responsable de todos y todo. Era como solía ser en el sistema familiar en mi casa, y me sentía como solía sentirme, realmente codependiente. Marilis comenzó a practicar el desapego en el trabajo. Luego de un corto tiempo encontró un empleo diferente. Ha estado trabajando ahí durante 3 años hasta ahora. Me fascina, dice Marilis. Cambiarme aquí fue uno de los mejores cambios que he hecho. Algunos pueden encontrarse como empleados de personas abusivas o groseras. Mi jefe me trataba de una manera tan horrible, dice Elisa. Era verbalmente abusivo, me hacía insinuaciones sexuales. Yo me había estado recuperando de la codependencia durante varios años, y aún así tardé meses en darme cuenta de que yo no estaba haciendo nada mal. Era él quien actuaba mal. Jerry, alcohólico y codependiente en recuperación que era propietario de un negocio, tuvo la siguiente experiencia. Contraté una secretaria.
Al principio era estupenda, estaba dispuesta a aprender y a trabajar duramente. Al poco tiempo me di cuenta de que estaba casada con un alcohólico. Al principio sentí lástima por ella, luego me dio coraje. Cada vez que él bebía en exceso, ella no quería estar en su casa. Trabajaba hasta muy tarde y los fines de semana, y me cobraba tiempo extra. Le estaba llevando más tiempo de lo normal completar su trabajo. Estaba cometiendo un montón de errores a mi costa. Al principio no dije gran cosa. Le sugerí que acudiera al Al-Anon, pero no estaba lista para hacerlo. Me avergonzaba enojarme. En realidad ella lo estaba pasando bastante mal, casada con un alcohólico, pero al mismo tiempo podía ver cómo ella se dejaba utilizar por ese tipo. Me enojé cada vez más y luego las piezas se empezaron a acomodar. Había dejado de tenerle lástima y había empezado a cuidar de mí mismo. Sé que es un mito que los codependientes están más enfermos que los alcohólicos. Sé cuando sufren los codependientes, soy uno de ellos, pero también estoy empezando a ver qué difícil puede ser tratar con un codependiente. Puedes volverte tan codependiente de un codependiente como lo serías de un alcohólico. Una familia es un sistema con reglas propias, con sus papeles, con su personalidad. La dinámica en el trabajo puede ser similar. A veces una persona es disfuncional dentro de ese sistema. En ocasiones el sistema es disfuncional, ya sea abierta o encubiertamente. Tenía cerca de 2 años en el proceso de recuperación cuando entré a trabajar en una estación de radio, dice Al, hijo de adulto de un alcohólico. Continúa su relato. En verdad quería tener ese trabajo, todavía quiero, pero caramba, cómo fomentó mi codependencia. Somos una estación pequeña con poco presupuesto, con escaso personal y con una gran misión, hacer todo lo que podamos para salvar la ciudad. Luego de trabajar ahí durante 2 meses, me percaté de que reaparecían mis síntomas de codependencia. Esta vez no se trataba de mi relación, se trataba de mi trabajo. Estaba trabajando 60 horas a la semana, descuidándome, sintiendo que, hiciera lo que hiciera, nunca era suficiente. Me sentía irritable, enojado y culpable porque no podía hacer nada más. Cada vez que consideraba la posibilidad de fijar límites o de cuidar de mí mismo, me sentía más culpable todavía. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Quién lo haría sino yo? ¿Y qué había acerca de nuestra misión? Todo yo no bastaba. Ahora estoy averiguando cómo voy a hacer para cuidar de mí mismo dentro de esta organización. Sally se encontró en una situación difícil en el empleo. Tomó un puesto gerencial dentro de una fuerza de venta varios años después de haber iniciado su recuperación en la dependencia química. A los 6 meses empezó a sentirse enloquecer otra vez, igualito que en los viejos tiempos, dice Sally. La política de la compañía sobrepasaba lo que es alta presión dentro del área de ventas. Implicaba prácticas no éticas. La empresa usaba a la gente, empleados y clientes. No me sentía a gusto siguiendo la política de la compañía. Durante un tiempo traté de disimular que no era así. Luego, esa simulación me llegó a ser muy difícil. Hablé con mi supervisor. Él me entendió, pero la política de la empresa era la política de la empresa. Para entonces yo ya había aprendido que uno no puede cambiar a los demás. Ahora estaba aprendiendo que tampoco puedes cambiar a una corporación. Lo único que me quedaba era cambiar yo misma. Lo hice, cambié de empleo. Por años, Ernie Larsen, respetado autor y conferencista en temas relativos a la recuperación, ha insistido en que algunos sistemas exigen una conducta enfermiza de parte de la gente que los conforma. Él se estaba refiriendo a las familias, pero los sistemas de empleo pueden ser igualmente exigentes. A veces, experimentar reciclajes en el trabajo nos da una clave de algo sobre lo cual necesitamos trabajar o que debemos esperar. Otras veces es un indicador de cuánto hemos crecido interiormente. A menudo elegimos relaciones que son tan sanas como lo somos nosotros y que satisfacen nuestras actuales, pero cambiantes, necesidades. Con frecuencia elegimos empleos de la misma manera. Podemos crecer más interiormente al punto de que una relación que antes era satisfactoria ya no lo sea. Nos puede pasar lo mismo en el trabajo. Tomé un empleo durante el primer año de mi recuperación de la codependencia, dice Kelly. Estaba devastada en esa época, hecha trizas por una relación enfermiza que había tenido por varios años.
Al principio me sentí bien en mi trabajo, me sentía en un lugar seguro. El empleo no era demandante, pero me mantenía ocupada, y la gente era agradable. Sentía que ahí encajaba bien. Después de cerca de 18 meses cambiaron los sentimientos de Kelly acerca de su empleo. Se sentía fuera de lugar. Empezó a reprimir sus sentimientos, haciendo torpemente su trabajo. No sé cuándo o cómo sucedió, pero me di cuenta de que ya no encajaba ahí. Entre más me curaba, más me daba cuenta de que muchos de mis compañeros de trabajo eran víctimas, y querían que yo fuera víctima. A medida que crecí interiormente y que empecé a hacer las cosas para cuidar de mí misma, empezaron a enojarse conmigo. Me sentía desgarrada. Yo quería encajar ahí y sentirme parte del grupo, pero no quería ser una víctima. Aunque Kelly decidió quedarse un tiempo más en ese empleo, sospecha que pronto se cambiará. Se ha estado recuperando durante un tiempo suficiente para saber que los cambios no necesariamente son malos, que nos pueden llevar a nuestro siguiente punto de crecimiento. Hay otros sistemas además de ciertos ambientes de trabajo que nos pueden invitar a comportarnos de manera codependiente. Podemos experimentar reciclajes en la iglesia, en grupos de recuperación y en asociaciones profesionales, sociales o de caridad. Donde quiera que la gente se reúna, existe la posibilidad de que nosotros usemos nuestras conductas adaptativas codependientes. Llegaba a la iglesia los domingos sintiéndome bien, me iba sintiéndome avergonzado. Nunca sentía que era suficientemente bueno. No importa qué hiciera para lograrlo, dice Len, un codependiente de recuperación que nos cuenta su historia. A menudo me sentía presionado a brindarme como voluntario para hacer cosas. No podía decir si estaba contribuyendo con dinero porque así lo quería o porque me sentía culpable. Estaba muy bien toda la semana, pero sentía vergüenza en la iglesia. Desde entonces me cambié de iglesia. Necesito escuchar que Dios me ama, no que Él me está esperando para castigarme. He vivido con culpa y miedo toda mi vida. Mirando en retrospectiva, pienso que esa iglesia se basa tanto en los sentimientos de culpa como lo hacía mi familia. Simplemente no pude darme cuenta de ello hasta que mejoré. También podemos llegar a experimentar reciclajes cuando estamos en terapia o en grupos de apoyo. Sabía que era alcohólica y que necesitaba de Alcohólicos Anónimos. También sabía que era codependiente y que necesitaba de Al-Anon, dice Teresa al contar su experiencia. Pero algunos miembros de mi grupo de AA empezaron a darme lata. Me decían que si yo realmente iba a trabajar sobre un buen programa de AA no necesitaría de Al-Anon. Me salí de Al-Anon y me empecé a sentir de nuevo verdaderamente loca. Luego me di cuenta de que la gente que estaba en mi grupo de AA no tenían que darme su aprobación para que me enfrentara a mi codependencia, o no la entendían, o se sentían incómodos de que yo acudiera al Al-Anon. Yo no necesitaba convencerlos de nada. Mi labor consistía en cuidar de mí misma. Cuidar de nosotros mismos puede significar encontrar otro empleo, iglesia o grupo, o puede significar que averigüemos cómo funcionar en el trabajo, en la iglesia o en el grupo en que nos encontramos. Teresa ha seguido acudiendo al mismo grupo de AA, también sigue yendo a Al-Anon. Reciclaje en nuestras relaciones. En cualquier relación es posible y bastante predecible que se presente un reciclaje. Podemos renunciar a nuestro poder y volvernos locos con personas que hemos conocido durante años y con extraños. Podemos empezar a reaccionar hacia personas que amamos y hacia gente que no estamos seguros de que sí nos caen bien. Podemos empezar a sentirnos culpables como si nosotros hubiéramos cometido un error, cuando otros se conducen de manera inapropiada. En ocasiones experimentamos un reciclaje sin que ellos nos ayuden en absoluto. En algunas ocasiones necesitamos aprender a utilizar ciertos conocimientos prácticos de recuperación que hemos adquirido en un tipo de relación, por ejemplo, en nuestra especial relación amorosa, o en otro, por ejemplo, en una relación de amistad. Puedo fijar límites con mi esposo y con mis hijos, pero soy un fracaso para fijar límites con amistades, dice una mujer. Podemos reaccionar ante gente recién conocida, personas cuya adicción o problemas nos toman desprevenidos, o podemos reaccionar ante personas cuya adicción o disfunción conocemos demasiado bien.
Puedo irla pasando bastante bien, dice Sara, pero después de 10 minutos de hablar por teléfono con mi ex marido soy otra vez un cesto. Todavía trato de confiar en él. Aún entro en la negociación acerca de su alcoholismo. Todavía me asaltan la vergüenza y la culpa cuando hablo con él. Me ha llevado un largo tiempo, pero finalmente estoy aprendiendo que no tengo de qué hablar con él. Me sucede lo mismo cada vez que lo hago. Algunas veces las relaciones que hemos tenido en el pasado nos dan lecciones importantes. Puede ser que necesitemos ir lo suficientemente hacia el pasado para que entonces nos demos cuenta de que no queremos permanecer dentro de esa relación. Las reuniones familiares, los días festivos y otras ocasiones especiales en que se reúne la familia pueden ser un reto para nuestra recuperación. Además de disparar una reacción hacia todo lo que está sucediendo ese día, pueden servir para disparar viejos sentimientos. Tratar con ciertos miembros de la familia, estén ellos en recuperación o no, puede ser provocador. Me atrapan en el teléfono algunos familiares, nos cuenta Linda. Siento cómo atravieso el proceso completo, sintiéndome furiosa, culpable y luego poniéndome torpe. Ellos no están en recuperación, siguen y siguen. Les digo que me tengo que ir, pero no me oyen. Aparte de colgarles, no sé qué otra cosa hacer. A veces esto me deja sintiéndome agotada durante horas. Me enojo tanto. Mi familia es importante para mí. Me gustaría grabarles esas conversaciones y hacerlos de que se escuchen a sí mismos durante horas, sin fin, como yo lo hago. He estado recuperándome de la codependencia durante 8 años. Sé que la verdadera respuesta no es conseguir que otras personas se escuchen a sí mismas y vean la luz, sino que la solución es que yo me escuche a mí misma y que yo vea la luz. A veces puedo lidiar con mi familia, pero otras sigo embrollándome con ellos. Podemos descubrir que periódicamente o cíclicamente reaccionamos ante ciertas personas en nuestras vidas, dice una mujer. Me he dado cuenta de que mis reciclajes dentro de las relaciones me vienen por periodos. Estoy bien durante unos meses y luego pareciera que personas dementes salieran de una pila de maderos arrastrándose. Generalmente se trata de las mismas personas y parecen decididas a infligirme su locura, todas al mismo tiempo. No lo comprendo, pero sí entiendo esto. Es tiempo de desapegarme y cuidar de mí misma. Lidiar con niños puede ser un reto para nuestra recuperación, como podemos verlos en el caso de otra mujer. Soy apta para cuidar de mí misma con el resto del mundo, pero con mis hijos me siento culpable cuando les digo que no. Me siento culpable cuando me enojo con ellos. Me siento culpable cuando los corrijo. Les permito que me traten espantosamente y luego soy yo la que me siento culpable. Mi hijo ha admitido de que de manera deliberada emplea conmigo tácticas para producirme sentimientos de culpa. En sus momentos débiles, le llama a esto la trampa de la culpa. Ha admitido que me compara con otras madres y que me miente acerca de lo que ellas les permiten hacer a sus hijos para controlarme a mí. Mis hijos saben lo que están haciendo. Ya es tiempo de que yo también aprenda qué necesito hacer. Fijarles límites a mis hijos me resulta más difícil que fijar límites en mi trabajo, con mis amigos o con mi novia, dice un hombre divorciado. Me siento tan culpable cuando lo hago y tan victimado cuando no lo hago. Lidiar con los hijos de otros puede ser más difícil que lidiar con los propios. Le he preguntado a gente en recuperación, ¿qué parte es la más difícil en tu relación? Mucha gente que tiene relaciones que implican niños de matrimonios anteriores dicen tratar con los chicos. Pero el reto más grande de nuestra recuperación aparentemente siguen siendo las relaciones amorosas. No sé cómo estar enamorada y no ser codependiente, dice una mujer en recuperación. Fue amiga de un hombre durante cerca de un año. En el momento en que empezamos a vivir juntos, ambos dejamos de cuidar de nosotros mismos y tratamos de controlar al otro. Verdaderamente llegó a ser una locura. Cuando estoy enamorada, todo lo demás me importa poco y lo que generalmente desaparece primero son mis conductas de recuperación. Podemos sentirnos incómodos cuando una relación se hace demasiado íntima y demasiado buena. La crisis y el caos podrán no sabernos bien, pero esas cosas pueden ser cómodas. A veces nos ponemos tan ansiosos esperando a que caiga el otro formidablemente zapatazo que nos quitamos el zapato nosotros mismos y se lo aventamos.
Otra mujer cuenta: estoy en una buena relación que tiene un potencial tremendo. Nos llevamos maravillosamente, pero cada vez que las cosas se ponen demasiado bien, yo provoco un problema. Al principio no podía darme cuenta de que ese era mi patrón de conducta. Pensaba que las cosas simplemente se ponían bien y luego mal. Ahora estoy empezando a ver mi papel. Hay muchas razones para experimentar reciclajes en las relaciones. En ocasiones la relación se acaba, pero nosotros no estamos listos para terminar con ella. A veces necesitaríamos disfrutar de la relación, pero estamos demasiado asustados para hacerlo. Otras veces estamos provocando un caos para evitar la intimidad. A veces enamorarse puede asemejarse a la codependencia. A medida que los límites se hacen más débiles, nos concentramos en la otra persona y tenemos una sensación de pérdida de control. En ocasiones, lo que llamamos conductas codependientes son una parte normal de las relaciones donde hay cercanía o intimidad. Es en las relaciones donde mostramos el espectáculo de nuestra recuperación. Cuidar bien de nosotros mismos no significa que evitemos relaciones. La meta de la recuperación es aprender a funcionar dentro de las relaciones. La tarea durante el reciclaje es relajarnos y permitirnos aprender lo que sea que necesitemos aprender. Otras situaciones de reciclaje. Muchas otras circunstancias pueden provocar nuestra codependencia. A veces empezamos a negar que la codependencia es real y que la recuperación es responsabilidad nuestra. Podemos descuidar nuestra recuperación y dejar de cuidar de nosotros mismos. A veces nos descuidamos a nosotros mismos antes de un incidente de reciclaje. En ocasiones lo hacemos después de que empezamos a experimentar el reciclaje, empeorando las cosas. ¿Cuánto tiempo necesito seguir trabajando en mi recuperación?, pregunta una mujer. Toda mi vida, supongo, se responde ella misma. Cada vez que dejo de tomar en serio mi recuperación, mi vida se vuelve de nuevo una locura. En ocasiones aparecen nuestras viejas reacciones sin razón alguna. A veces el reciclaje es parte del proceso experimental que atravesamos a medida que luchamos por adquirir nuestras conductas y nos despojamos de las antiguas que son autodestructivas. Enfermarnos o cansarnos en exceso pueden hacer que se disparen en nosotros conductas codependientes. El estrés de hoy y el del ayer puede hacer que reaparezca nuestra codependencia. Nuestra reacción instintiva a situaciones estresantes puede ser descuidarnos a nosotros mismos. Una vez que una persona ha sido abrumada por sucesos traumáticos, está susceptible a que resurjan súbitamente los sentimientos, pensamientos y conductas que estaban presentes cuando el trauma, escribe Sedman, el Diagnosing and Treatment Codependence. Este resurgimiento es muy probable que ocurra cuando el individuo se vea enfrentado con algo que simbólicamente represente el trauma original. Tal situación actuará como un detonador. Los gatillos le recuerdan a nuestro subconsciente de un evento traumático, provocando que emerjan sentimientos y conductas codependientes. Entre estos pueden incluir sentirse ansioso o atemorizado, congelar los sentimientos o volverse torpe, concentrarnos en otros y descuidar de nosotros mismos, intentar controlar las cosas, los eventos y a la gente, experimentar una baja súbita de nuestra autoestima, o cualquiera de las conductas o sentimientos codependientes que tuvimos o que hicimos durante el suceso real. Automáticamente empezamos a reaccionar y a protegernos a nosotros mismos. Cada quien tiene sus propios detonadores. Si tuvo conexión con algo atemorizante o doloroso que sucedió en el pasado, puede ser ahora un detonador. Casi cualquier cosa puede ser un detonador. Conflictos, la amenaza de que alguien nos va a abandonar incluso cuando nosotros queremos que él o ella se vayan, confrontación, cuentas por pagar o escuchar determinada canción. Cualquier cosa que tenga relación, que se aparezca o que represente una experiencia traumática del pasado puede ser un detonador. Enamorarse puede parecerse a la codependencia, también la puede hacer explotar. Comprender nuestros detonadores puede no lograr que desaparezcan esos súbitos resurgimientos de codependencia, pero el entenderlos puede ayudarnos a salir adelante más pronto. Las cuentas por pagar son un detonador para mí, dice Carol. Ahora tengo suficiente dinero, ese no es el problema.
El problema es todos los años que estuve casado con un alcohólico y que no había suficiente dinero. Antes de que aprendiera acerca de mis detonadores me sentía ansiosa y angustiada el día que pagaba las cuentas. Ahora reconozco lo que está sucediendo. Todavía me asusto, pero me digo a mí misma que todo está bien. Ahora hay suficiente dinero, y había suficiente. Los problemas y los traumas no son lo único que pueden provocar codependencia. El éxito en cualquier área de nuestras vidas puede provocar que controlemos y cuidemos todo de nuevo. Sé cómo afrontar las emergencias, las tragedias y las desilusiones, confía una mujer en recuperación. No sé cómo enfrentar el éxito, la paz y las relaciones amorosas. Esas cosas son incómodas, me asustan. Me pregunto qué cosa mala va a suceder después. Algún hecho terrible siempre sucedió en el pasado. Es difícil para mí creer que merezco cosas buenas. Me es más difícil aún creer que las cosas buenas van a durar. Un cambio de circunstancias puede provocar en nosotros un reciclaje. Cambiar de empleo, terminar una relación, la amenaza de que se acabe una relación, un cambio en la situación económica o un cambio en nuestra rutina puede ser desconcertante. Incluso los cambios apetecibles traen consigo una sensación de pérdida. La mayoría de nosotros hemos experimentado tantos cambios y pérdidas que ya no queremos seguirlo haciendo más. Alrededor de 6 meses después de que salió a la venta Ya no seas codependiente, mi vida empezó a cambiar. Estaba trabajando para un periódico y trabajando como escritora freelancer por las noches y los fines de semana. Me empezaron a pedir que hablara en público. Yo estaba combinando todas esas actividades con la rutina que implica ser una madre sola con 2 niños pequeños. También estaba tratando de seguir involucrada en mi propio proceso de recuperación y de encontrar tiempo para divertirme. Mi vida seguía llenándose de actividades nuevas. Yo seguía tratando de seguir con las que ya tenía antes y de hacer lugar para las nuevas. Seguía esperando que las cosas volvieran a lo normal. De lo que no me daba cuenta es de que lo normal había cambiado. Entonces me enfermé de pulmonía doble. Supe del diagnóstico 24 horas antes de un compromiso para hablar en público en Joplin, Missouri. Pensé que sería impropio cancelar con tan poco tiempo de anticipación al evento, de modo que acudí y cumplí. Cuando regresé a Minnesota tenía que entregar varias historias al periódico. Me dije a mí misma que tampoco podía cancelar ese compromiso. Me pasé un día tratando de hilvanar una historia que normalmente me hubiera llevado 3 horas escribir. Luego de 8 horas no había hecho ni siquiera el primer párrafo. Me quedé hasta tarde con la esperanza de que la quietud me ayudaría a pensar con más claridad. Alrededor de las 8 de la noche de ese día había escrito a duras penas 4 o 5 párrafos. Cuando fui al salón a tomar un descanso escuché esa queda voz dentro de mí decía: es tiempo de que cuides de ti misma. Yo estaba corriendo por todo el país, predicando esas palabras. Había escrito un libro que llevaba ese mensaje. Ahora era tiempo de escucharme a mí misma. Cuando empezamos a sentir de nuevo las locuras codependientes, sabemos que es tiempo de que cuidemos de nosotros mismos. Ya sea que experimentemos un reciclaje o no, podemos beneficiarnos poniendo atención extra al cuidado de uno mismo bajo esas circunstancias. Y ya sea que estemos reaccionando a un loco sistema, a una persona o a nosotros mismos, a nuestro pasado, o que sencillamente estemos reaccionando, cuidar de nosotros mismos sigue siendo un tema sobre el que no hay disculpas. Es nuestra responsabilidad. En algún punto entre nuestra primera respuesta, de señalar con el dedo a la otra persona y decirle «es tu culpa», y nuestra segunda reacción, volver ese dedo hacia nosotros mismos y preguntarnos «¿qué me está pasando?», hay una lección que aprender. Esa lección es para que nosotros aprendamos de ella. Actividad. Primero, ¿vienen a tu mente algunos incidentes de reciclaje mientras lees este capítulo? ¿Cómo cuidaste de ti mismo durante esa situación? Segundo, ¿hay alguna persona en tu vida en especial parezca despertar la codependencia en ti? ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué maneras puedes empezar a cuidarte a ti mismo con esas personas? Tercero, al ir por tu rutina cotidiana, ¿te fijaste en tus detonadores? ¿Cuáles situaciones parecen traer esos viejos sentimientos codependientes sin razón alguna? Busca la razón, la conexión con el pasado.
Cuando eso sucede, ¿qué es lo que puedes decirte a ti mismo para ayudarte a sentir mejor? Capítulo 7. ¿Cómo atravesar el ciclo? Todavía tengo días malos, pero así está bien. Solía tener malos años. Anónimo. Reciclar puede significar que caigamos momentáneamente en nuestras antiguas conductas, o el reciclaje puede conducir a problemas más serios, la depresión, el uso de químicos que alteran los estados de ánimo para enfrentarnos a la situación o a la enfermedad física. La codependencia es progresiva, el reciclaje también puede serlo. Podemos quedar atascados, hacer girar con rapidez nuestras ruedas y luego descubrir que nos hemos hundido más hondo en el fango. Ya sea que nuestra experiencia de reciclaje dure 6 minutos o 6 meses, nuestra reacción instintiva es generalmente de negación, vergüenza y descuido personal. Esa no es la manera de salir de ella, es la manera de hundirnos más. Salimos de ahí o superamos este proceso de reciclaje practicando la aceptación, la autocompasión y el cuidado de uno mismo. Estas actitudes y conductas pueden no venir sin esfuerzo alguno como lo hacen la negación, la vergüenza y el descuido. Hemos pasado años practicando la negación, la vergüenza y el descuido, pero podemos aprender a practicar alternativas más sanas, aunque lo sintamos embarazoso. Siguen algunas sugerencias para hacerlo. La práctica de alternativas más sanas. El primer paso para salir de una situación de reciclaje consiste en identificar cuándo nos encontramos en ella. He aquí algunos signos de advertencia. Reprimimos las emociones. Podemos irnos entorpeciendo y comenzar a congelar los sentimientos o a ignorarnos. Regresamos al modo de pensar que dice que los sentimientos son innecesarios, inapropiados, injustificados o que no son importantes. Podemos decirnos lo mismo acerca de lo que queremos y lo que necesitamos. Regresan las conductas compulsivas. De manera compulsiva podemos empezar a comer, a cuidar de los demás, a controlar, a trabajar, a mantenernos ocupados, a gastar, a involucrarnos en relaciones excesivamente sexuales o en cualquier otra cosa que hagamos compulsivamente para evitar sentir. Regresa la autoimagen de víctima. Podemos comenzar a sentir, pensar, hablar y actuar de nuevo como víctimas. Podemos empezar a concentrarnos en los demás o recurrir a culpar y a tomar chivos expiatorios. Una buena señal de que estoy en una de aquellas es cuando me oigo a mí misma lamentarme de cómo es que alguien me está haciendo a mí esto o aquello, o de cuán horrible es algo. Mi voz empieza a triturarme los nervios. Baja la autoestima. Nuestro nivel de autoestima puede bajar. Podemos quedarnos varados en el odio hacia nosotros mismos o en la vergüenza. Podemos volvernos hipercríticos de nosotros mismos o de los demás. Pueden retornar el perfeccionismo y los sentimientos de que uno no es suficientemente bueno. Empieza el descuido de uno mismo. Descuidar las acciones grandes y pequeñas del cuidado de uno mismo que son parte regular de nuestra rutina de recuperación puede ser un indicio de que estamos muy cerca de una situación de reciclaje. Abandonar nuestra rutina cotidiana es otro indicio. Regresan las locuras. Y puede volver la vieja historia de que incluye el regreso de factores como el miedo y la ansiedad, sentirnos desconectados de la gente y de nuestro poder superior, trastornos en el sueño, dormir muy poco o en exceso, nos vuela la mente, nos sentimos abrumados por la confusión o sencillamente abrumados. Tenemos dificultad para pensar con claridad, nos sentimos enojados o resentidos, nos sentimos culpables por sentirnos así, nos sentimos desesperados, deprimidos, privados, no merecedores y no amados. Podemos llegar a las demasías, demasiado cansancio, demasiado trabajo, demasiados compromisos, demasiada sensibilidad o bien a las escaseces, estar mal apagados, no ser suficientemente apreciados, estar mal alimentados, estar desperdiciados y estar a merced del clima. Un mal estado físico continuo puede ser un signo de advertencia de que algo está perturbando nuestra mente y nuestras emociones. Podemos empezar a aislarnos de la gente y a evitarla. Volver a ser mártires o al estado de ánimo de todo lo soporto es otro signo de advertencia. Esto incluiría regresar a la creencia de que no podemos disfrutar de la vida ni divertirnos hoy,
esta semana o este mes, que la vida es algo que debemos atravesar y que quizá la próxima semana o el año que entra podamos estar felices. Las conductas también regresan. Una vez que nos encontramos en una situación de reciclaje, pueden reaparecer algunas o todas las conductas adaptativas codependientes. Atrapado. Sentirse atrapado, creer que no tenemos alternativas, es una actitud altamente sospechosa. Eso de nuevo, no. Es posible ir hasta la zona de peligro durante el reciclaje. Los síntomas que aquí incluyen enfermedad física crónica, dependencia química, depresión crónica o posibles fantasías de suicidio. Luego de que hayamos identificado un regreso a nuestras antiguas costumbres, el paso siguiente es sencillo. Decimos, ¡ay, lo estoy haciendo otra vez! A esto se le llama aceptación y honestidad. Es útil en este momento volver a conceptos tales como la impotencia y la ingobernabilidad. Si estamos trabajando un programa de 12 pasos, este es un buen tiempo para trabajar el paso 1. A esto se llama sometimiento. Ahora viene la parte potencialmente difícil. Nos decimos a nosotros mismos, está bien, lo hice de nuevo. A esto se le llama autocompasión. Mitos acerca del reciclaje. El creer cualquiera de los siguientes mitos acerca del reciclaje puede hacer la recuperación más difícil de lo necesario. 1. Debería estar más adelantado en mi recuperación de cómo lo estoy. 2. He estado en recuperación durante un número de años, ya no debería tener problemas con esto. 3. Si trabaja un buen programa, no estaría haciendo esto. Si soy un profesional experto en recuperación, en salud mental o en general en el campo de ayuda social, no debería tener este problema. Si mi recuperación fuera real, no estaría yo haciendo esto. 6. La gente no me respetaría si supiera que yo pensé, sentí o hice esto. 7. Una vez que ha cambiado, una conducta ha desaparecido para siempre. 8. No es posible que esté haciendo esto otra vez. Ahora sé mejor cómo hacer las cosas. 9. Ay no, he regresado al cuadro número 1 del tablero. Estos son mitos. Si creemos en ellos, necesitamos tratar de cambiar esas creencias. Es normal tener problemas, es normal tener reciclajes. La gente que trabaja sobre buenos programas y que tiene una buena recuperación experimenta reciclajes, aunque sean profesionales en estas áreas. Está bien hacerlo otra vez, aunque ahora ya sepamos mejor cómo conducirnos. No nos hemos regresado por completo hasta el cuadro número 1 del tablero. Quién sabe, podemos aprender de él esta vez. Si insistimos en culpar o sentirnos avergonzados, podemos darnos un tiempo limitado para hacerlo. De 5 a 15 minutos deben ser suficientes. Cuidar de nosotros mismos. Después que nos hayamos aceptado a nosotros mismos y nos hayamos dado un abrazo, nos haremos 2 preguntas. ¿Qué necesito tener para cuidar de mí mismo? ¿Qué se supone que debo aprender? Con frecuencia los conceptos del cuidado de uno mismo que necesitamos practicar son básicos. Aceptación, renuncia, una evaluación realista de lo que podemos controlar, desapego, dejar de ser víctimas, enfrentar nuestros sentimientos, tomar en serio lo que queremos y necesitamos, fijar límites, tomar decisiones eligiendo y asumir la responsabilidad por ello, fijar metas, ser honestos, dejar ir cosas, personas, situaciones y consentirnos a nosotros mismos y darnos amor en grandes dosis. Concentrarnos conscientemente en nuestro programa de recuperación, hablar con gente sana, aplicarnos diligentemente a las meditaciones y pensamientos positivos, relajarnos y tener actividades divertidas también ayuda. Necesitamos recuperar nuestro equilibrio. Cuidar de nosotros mismos en el trabajo puede requerir de algunas consideraciones diferentes que cuidar de nosotros mismos en casa. Ciertas conductas podrán ser apropiadas en casa, pero no podrían tener como resultado que perdiéramos el empleo. Quizás no queremos decirle al jefe lo furiosos que estamos contra él. Cuidar de uno mismo es ser responsable de uno mismo. La codependencia es un ciclo autoderrotista.
Los sentimientos codependientes conducen al descuido de uno mismo y el descuido de uno mismo conlleva a más sentimientos y conductas codependientes, lo cual conduce a un mayor descuido de uno mismo y así sucesivamente. La recuperación es un ciclo más energizante. Cuidar de uno mismo conduce a sentirnos mejor. Estos sentimientos más sanos conllevan a cuidar más de uno mismo y seguimos nuestro viaje por esa misma pista. Yo no sé qué requieras precisamente para cuidar de ti mismo, pero sé que lo puedes averiguar. Otra cosa que ignoro es la lección que estás aprendiendo. Lo más que puedo hacer es aprender yo la mía. No puedo decirte cómo averiguar el sentido que tienen las experiencias particulares que tienes en tu vida, pero puedo decirte esto. Entre tú y tu poder superior averiguarán todo eso también. No te preocupes. Si no entiendes o si no estás listo para aprender hoy tu lección, está bien. Las lecciones no se marchan, se nos siguen presentando hasta que las aprendemos, y eso haremos cuando estemos listos y sea el tiempo justo para ello. Consejos a seguir durante el reciclaje. Aunque no tengo una forma para cuidar de uno mismo ni para aprender las lecciones de la vida, he reunido algunos consejos que pueden ser de ayuda durante el reciclaje. 1. Si se siente el desequilibrio de la codependencia, probablemente está ocurriendo. A menudo, cuando nos metemos dentro de un sistema loco, nuestra primera reacción es aún la de preguntarnos qué nos pasa a nosotros. Podemos confiar en algunas personas, pero no podemos confiar en todo el mundo. Debemos confiar en nosotros mismos. Si nos estamos protegiendo, puede ser que algo nos esté amenazando. Quizá un detonador nos esté haciendo recordar los viejos tiempos o un antiguo mensaje esté tratando de sabotearnos. A veces alguien nos está amenazando en el presente y estamos tratando de aparentar que no es así. Si estamos protegiéndonos, nos ayuda el comprender quién o qué es lo que nos asusta y qué es de lo que nos estamos protegiendo. Cuando falla un método para la solución de un problema, prueba otro. A veces nos quedamos atorados. Encontramos un problema, decidimos solucionarlo de cierta manera. Fracasamos y luego en forma repetitiva, a veces durante años, tratamos de solucionar ese problema de la misma forma, aunque esa manera no nos funcione. Reagrupa las partes y prueba otro método. La obstinación no funciona mejor durante la recuperación del mismo modo que no funcionaba tampoco antes. El sometimiento es lo que sirve. A veces durante el reciclaje atravesamos el proceso de negar un problema que está aflorando en nuestra conciencia. Estamos luchando por evitarlo o por superarlo poniéndonos cada vez más tercos. Cuando falle la terquedad, probemos el sometimiento. Los sentimientos de culpa, de lástima y de obligación son para el codependiente lo mismo que el primer trago para el alcohólico. Fíjate en lo que sucede después. Sentirnos tristes y frustrados porque no podemos controlar a alguien o algo no es lo mismo que controlar. Tratar de recuperar lo que hemos perdido no funciona. Si miro hacia atrás y me quedo viendo lo que he perdido en un lapso suficientemente largo, mis pérdidas se apoderarán de mí, dice un hombre. He aprendido a tomarlas y salir corriendo. No podemos fijar un límite y cuidar de los sentimientos de otra persona simultáneamente. Hoy no es ayer, las cosas cambian. No tenemos que hacer hoy más de lo que razonablemente podamos hacer. Si estamos cansados, descansemos. Si necesitamos jugar, juguemos. Terminaremos de hacer nuestro trabajo. Cuando estés deprimido, fíjate si se encuentran presentes la ira, la vergüenza o los sentimientos de culpa. Si no estamos seguros de algo, podemos esperar. Es difícil sentir compasión por alguien mientras esa persona nos está usando o victimando. Probablemente nos sentiremos enojados. Primero, dejamos de permitir que nos utilicen. Después, trabajamos la compasión. La ira puede motivarnos a fijar límites, pero no necesitamos permanecer resentidos para seguir cuidando de nosotros mismos. Si nos escuchamos a nosotros mismos, probablemente identificaremos el problema. El siguiente paso es la aceptación.
Nunca nos quedamos cortos en la necesidad que tenemos de consentirnos y de cuidar de nosotros mismos. Si todo nos parece negro, probablemente es porque tenemos los ojos cerrados. Cuando todo lo demás falle, prueba con la gratitud. A veces eso es lo que supuestamente deberíamos estar aprendiendo. Si no podemos pensar en ninguna cosa por la cual estemos agradecidos, seamos agradecidos de todas maneras. Esfuérzate en tener gratitud. Fíngela si es necesario. A veces durante el reciclaje necesitamos cambiar algo que hemos estado haciendo. En ocasiones dentro de nosotros se están componiendo aspectos importantes que son intangibles y que pueden no distinguirse claramente durante meses o años. Cosas tales como la paciencia, la fe y la autoestima. He tenido un montón de altibajos, mucho dolor y muchas pérdidas, dice una mujer. Todavía no estoy segura de que se ha tratado todo esto, pero he aprendido unas cuantas cosas. He aprendido que el lugar donde vivo, la ropa que me pongo y el sitio donde trabajo no son yo. Yo soy yo. Y no importa lo que suceda, puedo pararme con mis propios pies. Ponte a pensar en ello. Tal vez a la recaída no le deberíamos llamar reciclaje. Tal vez le deberíamos llamar ciclos de crecimiento o quizás simplemente crecimiento. Reciclar, quedarse varado, tener malos días, como quiera que le llamemos, la experiencia puede ser dura, especialmente si ya hemos tenido una probadita de lo que son días mejores. Podemos asustarnos, preocupándonos porque todo aquello del pasado ha vuelto, quizás para quedarse. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que regresar todo el camino andado. Todo aquello que pertenece al pasado no ha llegado para quedarse. Es parte del proceso, y dentro de ese proceso algunos días son mejores que otros. Nosotros podemos enfrentarlos con alegría. Lonnie Owen y yo condujimos un seminario y un grupo de apoyo de 10 semanas de duración para codependientes avanzados, aquellos que sabemos cómo hacer mejor las cosas y que a pesar de ello no las hacemos así. Todos los participantes se habían identificado previamente como codependientes. Todos habían estado involucrados activamente en su recuperación por lo menos por un año. La mayoría habían estado trabajando en su recuperación durante mucho más tiempo. Ya habíamos sobrepasado aquello de ¿seré yo codependiente? Quizás no lo sea, pero en cualquier forma, ¿qué es la codependencia? Fuimos al núcleo del asunto. ¿En qué punto de mi recuperación estoy varado? ¿En qué me he quedado atorado? ¿Y qué necesito hacer para mejorar mi vida y mis relaciones? El taller necesitaba gran vulnerabilidad por parte de los participantes. Se les pidió que cada uno de ellos expusiera y que fueran honestos acerca de quienes eran al haber estado tanto tiempo en recuperación. El grupo también requería algo de vulnerabilidad de parte de Lonnie y de mí. Esta vez no estábamos trabajando con codependientes principiantes. Estábamos trabajando con gente que tenía una buena cantidad de información sobre el tema que estábamos tratando. En otras palabras, nosotros también estábamos asustados. Este ha sido el grupo más desafiante con el que he trabajado en mis más de 13 años dentro del campo de la recuperación. Ha sido también el más emocionante. Vi que se logró un crecimiento interno mayor en 10 semanas que lo que he visto en cualquier grupo similar a este. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Primero, déjenme decirles lo que no hicimos. No criticamos, ni juzgamos, ni condenamos, ni confrontamos, ni culpamos, ni avergonzamos. Por supuesto, el valor de los participantes y su deseo de crecer fue lo que hizo posible ese crecimiento. Pero el crecimiento se dio en ese grupo porque nos adherimos a conceptos como la honestidad, la aceptación, la promoción, la afirmación, la aprobación, el tener autoridad y el amor. Así es como trabajamos. Tú puedes hacerlo igual. Actividad. Primero, ¿cuáles son los patrones de autodescuido en los que caes cuando entras en una situación de reciclaje? Por ejemplo, los míos incluyen eliminar las actividades divertidas, descuidar una nutrición adecuada y esforzarme más aún
cuando el problema radica en que me he esforzado demasiado. Segundo, ¿cuáles son algunas de sus actividades favoritas en lo referente a tu propio cuidado? ¿Actividades que te ayudan a sentirte bien contigo mismo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que disfrutabas hacer para ti cuando empezaste tu recuperación de la codependencia y que luego dejaste de hacer? ¿Qué explicación le das al hecho de no seguir haciendo esas cosas? Tercero, revisa la lista de verificación para la recuperación que damos a continuación. Esta lista de verificación puede ayudarte a determinar tus puntos fuertes y débiles dentro de la recuperación. También puede serte de utilidad para que te fijes metas en tu recuperación. Lista de verificación para la recuperación. Mantener una rutina diaria adecuada. Fijar y lograr a diario metas cotidianas y metas de largo plazo. Cuidado personal. Fijar límites con los niños y otras personas y ceñirse a ellos. Planear constructivamente. Esfuerzos apropiados para la toma de decisiones y para la solución de problemas. Elegir conductas. Estar bien descansado. Estar libre de resentimientos. Aceptar. No controlar a los demás ni sentirse controlado por ellos. Estar abiertos a la crítica adecuada y a la retroalimentación. Estar libre de un exceso de crítica hacia uno mismo y hacia los demás. Sentir gratitud. Nutrirse adecuadamente, no comer en exceso ni muy poco. No escaparse de algo o tratar de evitar algo a través del trabajo o del sexo. Ser autorresponsable. Estar libre de una autoimagen de víctima. Estar libre de miedo y ansiedad. Estar libre de vergüenza y sentimientos de culpa. Estar libre de preocupaciones y de pensamientos obsesivos. No sentirse demasiado responsable de los demás. Tener fe en un poder superior. Tener confianza en uno mismo y valorarse. Tomar decisiones adecuadas acerca de confiar en los demás. Proseguir con la rutina de recuperación, acudir a grupos de apoyo, etc. Tener la mente clara y en paz, tener un pensamiento lógico, estar libre de confusión. Sentir y manejar adecuadamente los sentimientos, incluyendo la ira. Saber desahogarse, saber cuándo y con quién. Tener expectativas razonables acerca de uno mismo y de los demás. Necesitar a la gente versus necesitar de ella. Sentirse seguro de uno mismo, autoafirmarse. Comunicarse clara, directa y honestamente. Guardar un estado de ánimo equilibrado. Mantener contacto con los amigos. Sentirse en conexión con la gente y cercanos a ella, versus sentirse solos y aislados. Tener una perspectiva sana. La vida nos parece que vale la pena vivirla. No usar alcohol ni medicamentos para hacer frente a algo o a alguien. Divertirse, relajarse durante las actividades recreativas, disfrutar de la rutina cotidiana. Dar una adecuada retroalimentación positiva a uno mismo y a los demás. Obtener y permitirnos a nosotros mismos crearla, una retroalimentación positiva.